6 de marzo de 1944, a 28.000 pies sobre Berlín, el Achuetting-Esto grupo de cazas se enfrentó a los cazas alemanes en lo que se convertiría en la mayor batalla aérea vista hasta entonces en Europa. Durante el extenso combate, los pilotos estadounidenses del Thunderbolt descubrieron algo que sorprendió a sus oponentes de la Luftwaffe. Los cazas alemanes ejecutaron su maniobra de escape habitual, realizando ascensos pronunciados para evadir la persecución. Durante los últimos año tras año, esta táctica había sido casi infalible. El pesado P-47 Thunderbolt simplemente no podía seguir una escalada de Fowler-Wolf 190 o Messerschmitt 109. Pero en ese día de marzo, algo había cambiado. Los cazas estadounidenses se mantuvieron pegados a la cola de los alemanes durante las subidas que habría sido imposible. A altitudes cercanas a los 28.000 pies, con ambos el avión estaba cerca de la velocidad de pérdida. Los pilotos del Thunderbolt abrieron fuego. Se formó una columna de humo negro. De los cazas alemanes accidentados mientras los pilotos saltaban en paracaídas. Al final de la misión, el 51º el grupo de cazas afirmó haber destruido 11 aviones alemanes sin perder un solo Thunderbolt. La transformación fue completa. Una modificación en la hélice del Thunderbolt había eliminado la debilidad más crítica del avión y alteró fundamentalmente el equilibrio táctico en Europa. La historia de esta transformación comenzó en los departamentos de ingeniería de dos fabricantes de hélices estadounidenses durante el brutal invierno de 1943. Mientras los bombarderos sobrevolaban Alemania y los pilotos de combate presentaban informes que describían a los cazas alemanes escapando, trepando, los ingenieros se apresuraron a resolver un problema aparentemente simple. El Pratt y el motor Whitney producía 2.000 caballos de fuerza. Sin embargo, el P-47 Thunderbolt ascendía mal. La hélice eléctrica, Curtiss de pala estrecha, instalados en los primeros modelos de producción, no podían convertir esa enorme potencia en rendimiento vertical. Estas palas eran diseñado para una alta eficiencia de crucero, optimizado para cortar el aire con mínima resistencia por encima de 350 mph. Durante ascensos a bajas velocidades del aire con el motor a máxima potencia, palas estrechas. No podía aspirar suficiente aire para convertir eficientemente la potencia en empuje. Los motores rugían a máximas revoluciones, quemando combustible y generando calor, pero sin impulsar el avión hacia arriba con suficiente fuerza. Enero de 1943. Sede de Republic Aviation Corporation, Farmingale, Long Island. Alexander Cartelli revisó los informes de combate de Inglaterra con creciente preocupación. Los cazas alemanes se lanzaron a través de formaciones de bombarderos, atacaron y luego emprendieron empinadas subidas para escapar. Persiguiendo los Thunderbolts no pudieron seguirlos. Los datos de rendimiento eran decepcionantes. El P-57. Temprano los modelos requerían largos ascensos para alcanzar altitudes de combate. El Full Wolf 1, 190A y el Messerschmitt 109G alcanzó esas altitudes mucho más rápido. Esta diferencia de rendimiento, traducido directamente en bajas estadounidenses. Los pilotos murieron en situaciones en las que un mejor rendimiento en ascenso podría... Los han salvado. Algunos comandantes de la Fuerza Aérea del Ejército cuestionaron si el P-47 debería permanecer en servicio de primera línea. Cartile comprendió el problema de ingeniería. Hélice. La eficiencia depende de adecuar el área de las palas a las condiciones de operación. Las hélices de pala estrecha funcionaron bien en altas velocidades donde las palas delgadas minimizaban la resistencia. A bajas velocidades, durante los ascensos, las palas necesitaban más superficie para agarrar el aire y convertir la potencia en empuje.
Aumentar el área de la hoja parecía obvio, pero resultó complejo en la práctica. El cambio en el diseño de la hélice afectó a todo el sistema de la aeronave. Las formas incorrectas de las palas podían generar vibraciones que arrancarían los motores de sus soportes. Una distribución inadecuada del peso podría generar armónicos que causarían consecuencias catastróficas. Falla estructural. Unas características de torque incorrectas podrían hacer que la aeronave fuera incontrolable durante el despegue. Republic. La aviación necesitaba hélices con un área de palas significativamente mayor que pudieran integrarse en aeronaves existentes sin modificaciones extensas. Dos empresas compitieron para resolver este problema. Curtiss-Wright, fabricante de la hélice de pala estrecha original, y Hamilton Standard, productor de hélices para numerosos aviones militares. Aeronave. Ambas empresas entendieron que el diseño ganador se fabricaría en cantidades superiores a 10.000 unidades. Más importante aún, determinaría tasas de supervivencia de miles de pilotos estadounidenses. Ingenieros de ambas compañías. Trabajó durante el invierno de 1943, probando formas de palas en túneles de viento, calculando cargas de tensión, construyendo prototipos de bujes y mecanismos de control de paso. Los pilotos estadounidenses morían, mientras los ingenieros refinaban las longitudes de los cables de las cuchillas y los ángulos de torsión. El equipo de ingeniería de Hamilton Standards desarrolló una desviación radical del diseño convencional de hélices. En lugar de finas palas que cortaban aire, propusieron palas anchas en forma de paleta que atrapaban el aire como si fueran empujadores. A través del agua. La cuerda de la hoja aumentaría drásticamente. La forma de la hoja sería casi rectangular en gran parte de su longitud, antes de estrecharse cerca de la punta. Este diseño les pareció rudimentario a los ingenieros. Entrenado en aerodinámica tradicional, pero las pruebas en túnel de viento revelaron resultados notables. El diseño generado significativamente más empuje a bajas velocidades del aire, sacrificando un rendimiento mínimo en el extremo superior. Curtiss-Wright respondió con su propio diseño de hoja ancha, manteniendo una forma de hoja elíptica más tradicional, pero aumentando drásticamente el área total. El diseño de Curtiss incluía puños de cuchilla, en la ruta que suavizó el flujo de aire hacia el cubo de la hélice y redujo la vibración. Ambos diseños representaron mejoras masivas respecto a las hojas estrechas originales. Republic Aviation recibió prototipos de hélices de ambos fabricantes en abril de 1943. Las pruebas comenzaron inmediatamente en las instalaciones de Republic y en Wright Field, en Ohio. Los pilotos de prueba de Republic evaluaron ambos diseños sistemáticamente. Las pruebas revelaron que tanto el Hamilton, las hélices Standard y Curtiss ofrecieron mejoras de rendimiento casi idénticas. Las velocidades de ascenso mejoraron dramáticamente con cualquier diseño. El estándar Hamilton ofrecía un funcionamiento ligeramente más suave debido al sistema hidráulico. Control de cabeceo. El diseño de Curtiss se integraba mejor con los sistemas de aeronaves existentes y sería más fácil de modernizar. A los P-47, que ya estaban en el extranjero. Ninguno era claramente superior en todas las categorías. El ejército tomó una decisión pragmática basada en la capacidad de fabricación. Ambos serían aprobadas para producción. Las hélices estándar de Hamilton serían compatibles con los nuevos P-47, construido en las instalaciones de Republic en Farmingale, comenzando con el P-47D-22 modelo. Las hélices de palas Curtiss encajarían en los P-47, construidos en Evansville, fábrica de Indiana, y se suministrarán como kits de modernización
para aeronaves anteriores en Inglaterra. Esta decisión priorizó la rapidez despliegue durante una larga evaluación para determinar la superioridad teórica. La estrategia de doble fuente también complicaría los esfuerzos de inteligencia alemanes. La producción comenzó en junio de 1943, pero los retrasos en la fabricación y las pruebas significaron el primer avión operativo no llegó a Inglaterra hasta finales de diciembre de 1943. Durante todo diciembre, los P-47 volaron a la RAF Waltham, donde los mecánicos los modernizaron, con nuevas hélices. El 56 grupo de cazas, que volaba desde Boxted, Essex, completó la transición a principios de enero de 1944. El comandante del grupo, el teniente coronel Hubert Zenke, reconoció inmediatamente implicaciones tácticas. La notable mejora en el rendimiento de ascenso permitió a sus pilotos enfrentarse a los cazas alemanes, utilizando tácticas verticales que habían sido suicidas con hélices de palas estrechas. ZK organizó un entrenamiento intensivo hasta enero de 1944, desarrollando nuevas técnicas de combate. Los procedimientos diseñados específicamente para los rayos de las palas de paleta mejoraron la capacidad de ascenso. Enseñó a los pilotos a involucrar a los cazas alemanes en espirales de ascenso, maniobras que antes los habrían dejado vulnerables. Desarrolló técnicas donde los P-47 que los perseguían se detenían bruscamente si los cazas enemigos intentaban alejarse, convertir la velocidad en altitud, luego vuelve a sumergirte en los objetivos con energía acumulada, con estrecho, con hélices de pala. Estas maniobras habrían dejado a los Thunderbolts balanceándose a baja velocidad. Con palas de paleta se convirtieron en tácticas ofensivas letales. El 4 de enero de 1944 marcó un hito significativo. Todo el 56º Grupo de Cazas voló su primera misión con todas las aeronaves equipadas con hélices de palas de paleta. Los pilotos notaron inmediatamente la diferencia. Los aviones ascendían con entusiasmo. Parecía imposible para cazas de 7 toneladas. La retención de energía en maniobras verticales mejorado drásticamente. Los Thunderbolts ahora podían seguir a los cazas alemanes en maniobras de escape en ascenso, sin perder. La verdadera prueba llegaría cuando se enfrentaran a la Luftwaffe sobre Alemania. Su debut en combate se produjo durante la escolta, misiones a finales de enero y principios de febrero de 1944. Los cazas estadounidenses se encontraron con situaciones donde los pilotos alemanes ejecutaron tácticas de escape estándar solo para descubrir que los perseguían. Rayos que coincidían con sus alturas. Inicialmente, los pilotos alemanes asumieron que se enfrentó a un nuevo tipo de caza estadounidense. Cuando los oficiales de inteligencia examinaron las imágenes de las cámaras de las armas, que mostraban claramente los P-47 Thunderbolt, al lograr este rendimiento, cundió la confusión entre las unidades de la Luftwaffe. ¿Cómo podría? Los aviones que habían evadido con éxito durante meses de repente igualan su rendimiento en ascenso. El 6 de marzo de 1944 se produjo una dramática confirmación. El teniente coronel Zemper lideró 48 rayos sobre la escolta de bombarderos a Brunswick, en ruta sobre Berlín. Los controladores de la Luftwaffe vetaron más de 80 Messerschmitt 109 y Fairwolf 190 se dirigieron hacia los bombarderos que se aproximaban, mientras los bombarderos, cuando se acercaron a 24.000 pies, los cazas alemanes atacaron usando tácticas estándar, en picado, a través de formaciones, luego entrando en subidas empinadas para escapar de las escoltas. A través de durante la batalla, los pilotos del Thunderbolt se enfrentaron a cazas alemanes en combate vertical por primera vez. El capitán Robert Johnson,
el teniente Walker Mahurin y otros pilotos del 56 Grupo de Cazas atraparon a los cazas alemanes en combates de ascenso y los destruyó a gran altura. El grupo obtuvo 11 victorias, sin perder un solo Thunderbolt. Mas es importante destacar que ningún bombardero en su formación fue derribado. Los pilotos alemanes aterrizaron después de Loin, Brunswick. La misión reportó acontecimientos inquietantes. Los Thunderbolts estadounidenses los acompañaban. Varios pilotos insistieron en que debieron haber encontrado un nuevo tipo de caza. Cuando se les mostró una grabación de la cámara del arma que mostraba los P-46 de estándar, lograron el rendimiento descrito, lo que profundizó la confusión. La inteligencia técnica de la Luftwaffe necesitaba comprender qué había cambiado. Primero, la pista provino del análisis de los restos a principios de febrero. Un P-47-23 derribado fue transportado a las instalaciones de pruebas de Luftwaffe en Rechlin. Los ingenieros examinando el avión detectó inmediatamente la hélice. Las palas eran mucho más anchas que las de los aviones capturados anteriormente. Rayos. El informe de inteligencia técnica describió el nuevo diseño, pero inicialmente no logró comprender su importancia, concluyendo que la modificación probablemente mejoró el rendimiento de despegue en lugar del combate. Capacidad. Este malentendido le costó a la Luftwaffe un tiempo valioso. A lo largo de febrero de 1904, más grupos P-47 hicieron la transición al avión de palas de paleta. Hélices. El cuarto grupo de cazas recibió las suyas a principios de febrero. El 71 grupo de cazas completó la transición a mediados de febrero. A finales de mes, 6 de 8, grupos Thunderbolt en Inglaterra volaron aeronaves equipadas con palas de paleta. Cada grupo experimentó inmediatamente mejoras en el combate. Eficacia. Las pérdidas de cazas alemanes aumentaron a medida que los pilotos de la Luftwaffe encontraron un escape estándar. Las tácticas ya no funcionaban. El 21 de febrero de 1944, Yagaswada 26 perdió 7 Focke-Wulf 190 en un solo enfrentamiento con el 50º grupo de cazas. El comandante de la unidad, el mayor Klaus Mitos, presentó un informe posterior a la acción en el que revelaba frustración. Sus pilotos habían participado, según la doctrina establecida, desvincularse mediante ataques de ascenso cuando se les presiona. Todo piloto que intentó esta maniobra fue derribada. Mitush solicitó una aclaración inmediata sobre si los estadounidenses habían introducido un nuevo tipo de caza y si la doctrina táctica existente seguía siendo válida. La inteligencia de la Luftwaffe no tenía respuesta satisfactoria. La comprensión del alemán mejoró gracias a la observación y el análisis de los restos. En marzo de 1944, la inteligencia de la Luftwaffe reconoció que los ingenieros estadounidenses se modificó la hélice de los Thunderbolts para mejorar el empuje a bajas velocidades, especialmente durante los ascensos. Informes. Circuló una advertencia de que los cazas estadounidenses ahora podrían participar en combates verticales, recomendando el combate solo al mantener una clara ventaja energética y desconectarse mediante un vuelo nivelado a alta velocidad en lugar de un escape ascendente. Pero cambiar la doctrina táctica en cientos de escuadrones de caza resultó imposible. Los pilotos que habían sobrevivido la escalada durante el último año no pudo reprogramar instantáneamente los instintos de supervivencia. La escala de transformación se volvió innegable durante la semana importante. La campaña masiva de bombardeos contra las instalaciones de producción de aviones alemanes a finales de febrero de 1944. Del 20 al 25 de febrero,
La 80 División Aérea La Fuerza lanzó más de 3.800 salidas de bombarderos, escoltados por más de 3.600 salidas de cazas. La gran mayoría de los cazas estadounidenses eran P-37 y equipados con palas de paleta. La Luftwaffe lanzó más de 2.000 misiones de defensa. Los alemanes perdieron aproximadamente 355 cazas destruidos y otros 100 dañados sin posibilidad de reparación. Caza estadounidense. Las pérdidas totalizaron 28 aeronaves. La tasa de intercambio había cambiado drásticamente. Los pilotos del Thunderbolt descubrieron que las hélices de palas de paleta creaban oportunidades más allá del simple ascenso. Rendimiento. El mayor empuje a bajas velocidades mejoró la aceleración al salir de las picadas, lo que permitió que se formaran rayos, energía más rápida después de ataques de alta velocidad. Los pilotos podían ejecutar picado y ascenso. Ataca repetidamente, manteniendo la iniciativa durante enfrentamientos prolongados. El empuje mejorado, también. Rendimiento de giro mejorado a velocidades más bajas. Aunque los Thunderbolts aún no superaban en velocidad a los Messid 109, ni a los Fowler Wolf. En giros horizontales planos de 190 grados, podían mantener suficiente energía en los giros ascendentes para evitar que los alemanes, cazas, obtengan ventaja angular. El mayor Francis Gabreski, al mando del El-61 Escuadrón de Cazas, dentro del 56 Bero Grupo de Cazas, se convirtió en el principal promotor de lo que los pilotos llamaron el espiral ascendente. Gabreski se enfrentaría a un caza alemán a la misma altitud, típicamente alrededor de 24.000 pies. En lugar de intentar superar al enemigo horizontalmente, mantendría la velocidad y entraría en un viraje ascendente. Los pilotos alemanes vieron la A menudo se producía una subida en forma de rayo, esperando que el caza estadounidense perdiera energía y se volviera vulnerable. Pero con hélices de palas de paleta, los P-47 mantuvieron la velocidad de ascenso incluso al girar. Gabreski giraría en espiral hacia arriba a través de 2 o 3 círculos completos, reduciendo gradualmente el estado de energía del caza alemán, hasta que el enemigo entró en pérdida o se vio obligado a retirarse. En ese momento, con el caza alemán a baja velocidad y gran altitud, Gabreski daría marcha atrás, se lanzaría hacia el objetivo y abriría fuego desde una posición donde el enemigo no tenía ruta de escape. Gabreski finalmente reclamó 28 ataques aéreos. Victorias, volando P-47 Thunderbolts, lo que lo convirtió en el principal ase estadounidense en Europa, volando un solo tipo de avión. Casi todas estas victorias llegaron después. Su escuadrón adoptó hélices de palas de paleta. En entrevistas de posguerra, Gabreski siempre consideró que la nueva hélice fue el factor más importante en la transformación del P-27. La modificación requirió cambios mínimos en el entrenamiento de los pilotos. Las aeronaves simplemente hacían lo que los pilotos querían, manteniendo la energía en situaciones donde los Thunderbolts, equipados con cuchillas estrechas, habrían fallado. El programa de cuchillas de paleta representaba la capacidad industrial estadounidense operando eficientemente. Desde el concepto inicial hasta su implementación generalizada, solo se necesitaron 9 meses. 2 empresas diseñaron, probaron y comenzaron fabricación de 2 diseños de hélice diferentes. Republic Aviation modificó líneas de producción en 2 fábricas. Las fuerzas aéreas del ejército desarrollaron nuevos procedimientos de mantenimiento, capacitaron mecánicos y enviaron miles de hélices a través del Atlántico. Ningún aspecto, en particular, fue revolucionario. El logro residió en la velocidad y la escala de implementación. Estados Unidos identificó un punto crítico de eficiencia
y la corrigieron más rápido de lo que Alemania pudo desarrollar contramedidas. Los diseñadores de aviones alemanes poseían conocimientos técnicos para crear mejoras similares. Tanto Messerschmitt como Fowler-Wolf emplearon hélices experimentadas. Ingenieros que comprendieron los beneficios teóricos de una mayor superficie de la pala. Pero la economía de guerra alemana en 1944 no podía soportar programas de modificación rápida. La producción aeronáutica alemana funcionó a máxima capacidad, centrada en producir diseños existentes en cantidades suficientes para reemplazar las pérdidas en combate. La introducción de nuevos diseños de hélices requieren reequipar las líneas de producción, recertificar el rendimiento de las aeronaves, actualizar los manuales de mantenimiento y mecánicos de entrenamiento. La interrupción de la producción costaría miles de cazas cuando Alemania necesitaba desesperadamente todos los aviones. Los alemanes estaban atrapados por la situación estratégica. Necesitaban igualar las mejoras estadounidenses, pero no podían permitirse la interrupción de la producción requerida. Esto puso de relieve los fundamentos, diferencias en los enfoques estadounidense y alemán para el desarrollo de aeronaves. Los diseñadores estadounidenses aceptaron soluciones implementables rápidamente. La hélice de palas de paleta era aerodinámicamente menos eficiente que otros diseños sofisticados. Creaba más resistencia que las palas más estrechas a altas velocidades. Era más pesado, lo que requería bujes reforzados y mecanismos de control de paso, pero resolvió el problema inmediato sin requerir años de desarrollo para optimizar cada parámetro. Los diseñadores alemanes a menudo buscaban la perfección teórica a expensas de implementación práctica. Los diseñadores de hélices alemanes trabajaron en sistemas avanzados de paso variable que teóricamente superaría las rudimentarias palas de remo estadounidenses, pero estos diseños avanzados existían principalmente en papel, sin llegar nunca al servicio operativo en cantidades significativas. Para marzo, en 1944, el Thunderbolt, con palas de paletas, se había convertido en el caza de escolta estadounidense estándar en Europa. El avión ya no es una plataforma comprometida, a la espera de ser reemplazada por los Mustang P-51 de mayor alcance. El Thunderbolt se había convertido en un formidable caza de superioridad aérea, dominando a los oponentes alemanes en la mayoría de los casos. Situaciones de combate. El impacto psicológico fue significativo. Las tripulaciones de bombarderos estadounidenses que había observado impotente cómo los cazas alemanes se alejaban a lo largo de 1943. Ahora vimos a los cazas enemigos perseguidos y destruidos en combates de ascenso. Alemán. Los pilotos, ya desmoralizados por la creciente superioridad numérica estadounidense, se enfrentaron a un entorno táctico donde sus ventajas habían sido neutralizadas. El Fula-Wolf 190, diseñado como superior a el Thunderbolt en casi todas las categorías de rendimiento, se vio igualado o superado en un área donde mantenía una clara superioridad. El Messerschmitt 109 ya no podía confiar sobre maniobras verticales para escapar del combate. Las pérdidas de cazas alemanes aumentaron constantemente. Hasta la primavera de 1944, muchos pilotos veteranos que habían sobrevivido años de combate fueron derribados por rayos que creían haber evadido con éxito. El impacto total se hizo evidente durante la preparación para Día D. A lo largo de mayo de 1944, los cazas estadounidenses realizaron intensas operaciones destinadas a lograr la superioridad aérea sobre Francia. Thunderbolts recorrió el norte de Francia, atacando aeródromos alemanes
y destruyendo aviones en el suelo y atacar a cualquier caza de la Luftwaffe que intentara interferir. Los P-47 equipados con palas de paleta demostraron ser especialmente efectivos en estos barridos de cazas. Cuando los cazas alemanes despegaron, para interceptarlos, generalmente ascendían desde altitudes más bajas para alcanzar a los cazas estadounidenses, que operaban a entre 20.000 y 25.000 millas náuticas. Los Thunderbolts ahora podían lanzarse sobre estos cazas alemanes en ascenso, atacar y luego retirarse antes de que los alemanes pudieran tomar represalias. 6 de junio de 1944. Mientras las fuerzas aliadas asaltaban las playas de Normandía, los rayos proporcionaron cobertura aérea durante todo el día. Cazas alemanes, que los barcos que intentaron atacar a la flota de invasión o apoyar a las fuerzas terrestres alemanas, fueron interceptados y destruidos constantemente por los P-47 equipados con palas de paleta. La Luftwaffe logró menos de 100 incursiones sobre playas de invasión durante las críticas primeras 24 horas. Estadounidense, los cazas realizaron más de 8.700 salidas durante el mismo periodo. La superioridad abrumadora fue posible porque los cazas estadounidenses lograron índices de victorias de 4.1 o mejores. La hélice de palas, al eliminar la principal debilidad del Thunderbolt, contribuyó directamente a lograr la superioridad aérea que hizo posible la invasión. Evidencia estadística. Apoyó la experiencia de los pilotos. En el primer trimestre de 1944, antes de la aparición de las palas de paletas, las hélices se generalizaron y los cazas estadounidenses en Europa lograron una tasa de derribos general de aproximadamente 1,8 a 1 contra cazas alemanes. Para el segundo trimestre de 1944, con la mayoría, los cazas estadounidenses equipados con palas de paleta mejoraron su tasa de bajas a 3,2.1. En el tercer trimestre, alcanzó 4,6 a 1. Estas mejoras no se pueden atribuir únicamente a la modificación de la hélice. La superioridad numérica estadounidense estaba aumentando, el entrenamiento de los pilotos mejoraba y Alemania, desplegando pilotos inexpertos para reemplazar las crecientes pérdidas. Pero los informes de combate dejan claro que una mejora en el rendimiento de escalada jugó un papel importante en estas victorias. El Curtiss, la hélice eléctrica de palas C-142S, la variante más utilizada, presentaba 4 palas con 13 pies de diámetro. Cada aspa tenía un área significativamente mayor en comparación con predecesores de palas estrechas. Este aumento sustancial se tradujo en una mejora drástica del empuje a baja presión. Velocidades. La pala hidrostática estándar de Hamilton se instaló en los P-47 de producción posterior. Ofrecía un rendimiento similar con ventajas operativas. El diseño estándar de Hamilton utilizaba paso hidráulico, control más simple y confiable que el sistema eléctrico de Curtiss. El área total de la cuchilla era casi idénticos y el rendimiento en combate era indistinguible. Se requirió un esfuerzo de fabricación para equipar. La flota P-47 demostró la capacidad industrial estadounidense operando a gran escala. Tanto Curtiss-Wright como Hamilton Standard produjeron miles de conjuntos de hélices entre junio de 1943 y diciembre de 1944. Cada uno constaba de 4 palas, conjunto de cubo, mecanismo de control de paso y herrajes de montaje. Las aspas se forjaron en aleación de aluminio. Se mecanizaron para obtener formas aerodinámicas precisas y tratada térmicamente para máxima resistencia. Cada hoja requirió aproximadamente 14 horas de tiempo de máquina, sin incluir las operaciones de preparación de materia prima y acabado. La distribución de estas hélices a las unidades operativas en Inglaterra presentó desafíos logísticos
Cada ensamblaje pesaba aproximadamente 650 libras y requería un manejo cuidadoso para evitar daños durante el envío. Las hélices se empaquetaban en cajas de madera con soportes protectores y se enviaban a través del Atlántico en buques de carga. Los viajes solían durar 2 semanas. Al llegar, las hélices se transportaban a instalaciones de depósito aéreo, donde los mecánicos las instalaban en las aeronaves. Instalación. Se requirieron aproximadamente 16 horas por aeronave, incluyendo la remoción de hélices viejas y la instalación de nuevas, el montaje de sistemas de control de paso y la realización de pruebas en tierra. Entre enero y en junio de 1944, los mecánicos del Air Depot en Inglaterra modernizaron más de 1000 Thunderbolts, mientras se mantiene la preparación operativa de los grupos de combate de primera línea. La evolución táctica de las operaciones con cañones de pala continua continuó durante el verano y el otoño de 1934. Los pilotos desarrollaron técnicas cada vez más sofisticadas para aprovechar el mejor rendimiento en ascenso. 1. Una táctica particularmente efectiva fue la tijera vertical, donde 2 Thunderbolts atacaban a un caza alemán en combate aéreo en ascenso. Mientras los aviones enemigos ascendían para escapar de un P-47, el segundo se posicionaba para atacar. Tan pronto como el caza alemán perdió energía y ya no pudo ascender con eficacia, el piloto alemán se enfrentó una elección imposible: seguir subiendo hasta detenerse, lo que lo convierte en un blanco fácil para el Thunderbolt que lo sigue, o rodar, para mantener la velocidad del aire, permitiendo que el rayo líder ejecute un ataque en picado. Otro avance significativo fue el uso de proyectiles con palas de paleta para misiones de ataque terrestre a baja altitud. El empuje mejorado a bajas velocidades permitió que los P-47 fuertemente cargados mantuvieran la velocidad y maniobrabilidad incluso cuando transportaba 2.500 libras de bombas o cohetes. Los pilotos, los objetivos terrestres alemanes atacantes, podrían realizar incursiones de ataque desde altitudes más bajas, reduciendo el tiempo de exposición a los ataques antiaéreos. Fuego. Después de lanzar la munición, los Thunderbolts equipados con palas de paleta podían alejarse de las áreas objetivo más rápidamente, reduciendo nuevamente la vulnerabilidad. Entre abril y septiembre de 1944, los Thunderbolts volaron más de 88.000 misiones de ataque terrestre, mientras sufrieron aproximadamente 820 pérdidas por todas las causas, una tasa de pérdida inferior al 1%. La versatilidad de los Thunderbolts de pala les permitió permanecer en servicio en primera línea, incluso cuando los Mustang P-51 de mayor alcance estuvieron disponibles. Muchos los grupos de cazas decidieron conservar los Thunderbolts, específicamente porque su rendimiento mejorado los hacía excepcionalmente eficaz en múltiples funciones. El 50º grupo de cazas comandaba por el coronel Hubert Zanka y más tarde el coronel David Schilling volaron Thunderbolts exclusivamente en toda la guerra. A pesar de las oportunidades de transición a Mustangs, los pilotos del grupo creían que la robusta construcción y un armamento de 8 cañones, combinado con un excelente rendimiento de ascenso, proporcionado por hélices de palas de paleta, lo hicieron superior al Mustang para sus operaciones. Los pilotos de combate alemanes que sobrevivieron a la guerra mencionaron constantemente el Thunderbolt. Uno de los cazas estadounidenses más capaces a los que se enfrentaron fue el mayor Gunther Rall, quien sobrevivió. Con 275 victorias, notadas en entrevistas de posguerra que mejoraron los Thunderbolts, eran mucho más peligrosos que las versiones anteriores. R.
declaró que los pilotos alemanes tenían que tratar a los Thunderbolts de palas de paleta con el mismo respeto que le dieron a los Mustang P-51, reconociendo la importancia estadounidense. El caza podía igualar el rendimiento alemán en la mayoría de las situaciones de combate. Lecciones de ingeniería aprendidas del El programa influyó en el desarrollo de la aviación estadounidense durante el resto de la guerra. El rápido desarrollo y despliegue demostró que las mejoras incrementales en aeronaves existentes a menudo podían proporcionar un mejor valor que desarrollando tipos completamente nuevos. El propio P-47 se benefició de la continua mejoras, más allá de la modificación de la hélice. Sistemas de inyección de agua y metanol aumentó la potencia del motor a 2.505 caballos de fuerza por periodos cortos. Cuando combinado con hélices de palas de paleta, mejoró las características de empuje, lo que mejoró aún más el rendimiento. El P-47M, introducido a finales de 1944, incorporó ambas modificaciones y podía escalar rápidamente, igualando o superando el rendimiento de ascenso de cualquier caza alemán. La inversión financiera requerida para desarrollar e implementar hélices de palas de paleta fue modesta en comparación con los beneficios operativos logrado. Costos de desarrollo para las hélices estándar Curtiss y Hamilton, incluyendo pruebas en túnel de viento, construcción de prototipos y pruebas de vuelo, totalizaron aproximadamente $3 millones. En comparación, desarrollar un avión de combate completamente nuevo habría costado al menos $100 millones y habría requerido entre 2 y 3 millones de dólares, años antes de entrar en servicio operativo. La hélice de palas de paletas representaba exactamente el tipo de mejora rentable que hizo que el poder aéreo estadounidense fuera difícil de igualar. Paddle Blade. Las hélices también resaltaron la importancia de los bucles de retroalimentación entre las operaciones de combate y el desarrollo de aeronaves. Los problemas con las hélices de palas estrechas fueron identificados por los pilotos de primera línea, que presentaron informes posteriores que describían cazas alemanes escapando mediante maniobras de ascenso. Estos informes se filtraron a través de los sistemas de inteligencia para contactar a ingenieros que pudieran diagnosticar las causas raíz y desarrollar soluciones. Este ciclo de retroalimentación funcionó relativamente rápidamente con problemas identificados en combate que llevaron a soluciones de ingeniería en cuestión de meses. Las fuerzas alemanas tenían similares sistemas de retroalimentación en teoría, pero se encontraron cada vez más perturbados por el caos del deterioro de la estrategia alemana. Posición. El impacto estratégico se extendió más allá del combate aéreo directo. Logro de la superioridad aérea sobre Europa, a la que contribuyeron significativamente los rayos mejorados, permitió a los aliados terrestres fuerzas para avanzar con mínima interferencia de la fuerza aérea alemana. Durante la retirada de Normandía en agosto 1994, las fuerzas terrestres estadounidenses avanzaron bajo el paraguas de la superioridad aérea mantenida en gran parte por rayos. Las fuerzas terrestres alemanas que intentaban retirarse o reposicionarse se encontraron bajo ataque constante de los cazas aliados. El mejor rendimiento de ascenso significó que los cazas alemanes que intentaron los aviones que interferían con misiones de ataque terrestre podían ser interceptados y destruidos rápidamente por los P como el Tiste de escolta. El último gran combate aéreo en el que participaron grandes cantidades de proyectiles de palas de paleta tuvo lugar durante la Batalla de las Ardenas en diciembre de 1944 y enero
de 1945, cuando las fuerzas terrestres alemanas lanzaron ofensiva sorpresa a través de Ardennes. El mal tiempo inicialmente impidió operaciones aéreas efectivas. Cuando el tiempo mejoró, el 23 de diciembre, las fuerzas aéreas aliadas lanzaron ataques masivos contra las fuerzas terrestres y las líneas de suministro alemanas. Los Thunderbolts, equipados con Paddle Blade, realizaron cientos de salidas diarias, atacando blindados, camiones y artillería alemanes. Posiciones. Los cazas de la Luftwaffe intentaron interferir, pero fueron constantemente repelidos por los P-47 de escolta. Para febrero de 1945, la resistencia organizada de la Luftwaffe en Europa Occidental había cesado efectivamente. Las unidades de combate alemanas se retiraban para defender su territorio nacional contra la creciente campaña de bombardeos estratégicos. Los Paddle Blade Thunderbolts habían jugado papeles importantes en el logro de esta superioridad aérea, aunque su contribución fue eclipsado por la reputación más glamurosa de los P-51 Mustang. Los historiadores militares que examinan la guerra aérea a veces han minimizado la importancia de los Thunderbolts, destacando los P-51. Lograron más victorias aéreas y se adentraron más en Alemania. Pero esto pasa por alto el punto crítico que la transformación del Thunderbolt mediante la modificación de la hélice de paletas llegó en un momento crucial, en el que el caza alemán, las fuerzas aún representaban amenazas formidables. Entre enero y diciembre, en 1944, a los Thunderbolts se les atribuyó la destrucción de 3,82 aviones alemanes. Combate aéreo, perdiendo 824 P-67 por todas las causas en el teatro de operaciones europeo. La tasa de mortalidad general representada fue de 3,71, comparable o mejor que la de otros tipos de cazas estadounidenses durante el mismo periodo. Más importante aún, el Thunderbolt. La transformación de un escalador mediocre a un luchador vertical capaz ocurrió durante periodo en el que dicha capacidad era más necesaria. El destino de los Thunderbolts de palas de paleta en la posguerra revela la rapidez con la que se olvidan las innovaciones en tiempos de guerra, como los aviones de combate. Entrando en servicio, los P-47 propulsados por hélice quedaron rápidamente obsoletos. La mayoría de los supervivientes, los Thunderbolts, fueron desechados o vendidos a fuerzas aéreas extranjeras. Los logros técnicos que hicieron de la pala de paleta, los efectivos cazas, Thunderbolt, fueron eclipsados por las revolucionarias capacidades de la propulsión a chorro. Pocos pilotos que volaron. Los Thunderbolts, mejorados en combate, se trasladaron a posiciones donde podían garantizar que la modificación de la hélice recibiera la debida reconocimiento histórico. Sin embargo, las hélices de palas de paleta representan un tipo de innovación militar de gran importancia, merecedor de mayor reconocimiento. No fue un avance revolucionario que cambió la naturaleza fundamental del aire. Combate. Fue una mejora evolutiva que tomó una plataforma existente y eliminó su debilidad más crítica, mediante ingeniería relativamente simple. Este tipo de innovación, menos dramática que las nuevas tecnologías revolucionarias, pero a menudo de impacto más inmediato, caracterizó gran parte del éxito militar estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Capacidad para identificar problemas, desarrollar soluciones prácticas, implementar soluciones rápidamente y desplegarlos a gran escala dio a las fuerzas estadounidenses ventajas decisivas. Los principios de ingeniería subyacentes. Las hélices de palas siguen siendo relevantes para la aviación militar moderna a pesar de la transición a la propulsión a chorro.
conocimiento fundamental de que el área de la cuchilla debe optimizarse para las condiciones operativas previstas en lugar de las teóricas. La máxima eficiencia se aplica al diseño de palas de turbinas y al diseño de rotores de helicópteros y sistemas de propulsión de vehículos aéreos no tripulados. Los ingenieros militares aún se enfrentan al desafío de equilibrar múltiples requisitos de rendimiento en diferentes regímenes de vuelo. La perspectiva alemana sobre los rayos de palas proporciona lecciones esclarecedoras sobre las consecuencias de la guerra industrial y debilidad estratégica. Los ingenieros alemanes entendían la teoría de la hélice tan bien como sus homólogos estadounidenses. Las fábricas de aviones alemanas eran capaces de producir hélices mejoradas si se les hubieran proporcionado recursos y oportunidad. Pero el deterioro de la posición estratégica de Alemania, la escasez de recursos y la base industrial cada vez más perturbada hizo imposible implementar programas de mejora rápida. Los Paddle Blade Thunderbolts tuvieron éxito no porque los ingenieros estadounidenses fueran más hábiles, sino porque la industria estadounidense podrían apoyar la innovación rápida, mientras que la industria alemana no. Las guerras no se ganan con armas milagrosas individuales o estrategias brillantes o tecnologías revolucionarias. Se ganan con el peso acumulado de miles de mejoras incrementales, cada una abordando problemas específicos, cada una implementada de manera eficiente, cada una contribuyendo a la superioridad general. La hélice Paddle Blade fue una de ellas, una mejora entre muchas, pero llegó en un momento crítico cuando las fuerzas alemanas aún eran capaces de enfrentarse a los ataques aéreos aliados. Superioridad. Al eliminar la principal debilidad de Thunderbolt, la modificación ayudó a establecer un dominio aéreo que hizo posible la invasión de Europa y aceleró la derrota de Alemania. Esto, el logro, nacido del trabajo mundano de los ingenieros de hélices en lugar de las hazañas dramáticas de los pilotos de combate, merece reconocimiento como una de las contribuciones tecnológicas decisivas a la victoria aliada en Europa.